¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la idea es poder ir charlando sobre algunos ejemplos bien sencillitos pero incrementales sobre las nociones de estructuras, uniones y campos de bits. En este caso lo que definí es algo que ya conocemos, no es más ni menos que a través del typedef una estructura que en su interior tiene una variable que se denomina valor, que es del tipo unsigned int, y un array de unsigned char de cuatro posibilidades o de cuatro unidades en las cuales vamos a estar almacenando valores. En forma complementaria lo que estamos pensando es en tener, para poder comparar justamente, hacer la definición de una unión. Esta unión tiene el nombre de composición. Fíjense que los nombres son las palabras clave que habíamos visto en el material de repaso, donde tenemos la estructura por un lado y la palabra clave unión por el otro. La composición justamente, en este caso la unión composición, también tiene una variable del tipo unsigned int que se denomina valor y una variable que se denomina partes, sub 4, de 4 posibilidades desde el tipo unsigned char. Y el nombre propio de la variable, el nombre propio del tipo de dato, perdón, se denomina composición. Recordando que en principio en una estructura nosotros sabemos que el tamaño de una estructura está vinculado con los diferentes campos que la componen. Uno podría decir, bueno, voy a hacer el sizeof de este valor más el sizeof de un unsigned char y lo multiplicaría por 4 más lo que correspondiese si tuviese otros campos. A diferencia de ello, la unión, tal como vimos en el material de repaso, tiene una misma dirección de comienzo. Los datos se encuentran solapados. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a encontrar es que la dirección de la variable valor va a coincidir con la dirección de comienzo del array, partes, para lo cual nos va a permitir a nosotros ir analizando en parte lo que estuvimos charlando la clase pasada. Hicimos un pequeño programita para que ustedes lo vean. Simplemente declaré una variable del tipo datos, que se llama mi prueba, y una variable del tipo composición, que se llama mis datos. Y lo que hice fue analizar mediante el operador sizeof al tipo de datos, valga la redundancia, y al tipo de datos composición, justamente para ver cuánto ocupa, cuántos bytes ocupa, cuál es el tamaño de la estructura y cuál es el tamaño de la unión. Vamos a ejecutarlo. Al ejecutarlo, entonces, el tamaño de la estructura nos informa que es de 8 bytes, porque es el sizeof de ese entero, que era de 4 bytes, más los 4 bytes del unsigned char. Sin embargo, el tamaño de la unión, lo que nosotros tenemos es que justamente ocupa 4 bytes. El tamaño de la unión va a estar dado entonces por la variable más grande que pueda almacenar la unión. Fíjense, en este caso simplemente agregué una variable i para poder utilizarla en forma auxiliar. Tenemos presente lo del tamaño de la estructura y el tamaño de la unión. Y lo que agregué fue una asignación de la variable valor, que es uno de los campos que tiene en su interior la unión. Entonces, a partir del operador punto, ponemos mis datos punto valor y le asigné el valor 80. Recuerden que dijimos hace un ratito que justamente la dirección de comienzo de valor iba a coincidir con la dirección de comienzo de partes, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a poder recorrer, a partir de la asignación de la variable valor, el contenido de partes. Si esto lo estuviésemos pensando en una estructura, justamente serían dos campos independientes. Sin embargo, aquí, al estar las direcciones de memoria solapadas, va a depender del cristal con el que lo esté mirando, si lo voy a entender a ese dato como una variable del tipo unsigned int o lo voy a entender como un arreglo o un array del tipo char, unsigned char. Entonces simplemente armé un for, porque como teníamos 4 partes lo vamos a recorrer de 0 hasta 3, y con un printf en su interior para poder mostrar las diferentes partes del campo, partes, valga la redundancia, justamente haciendo parte sub %d igual a %d. La idea es que me vaya mostrando la parte 0, la parte 1, la parte 2, la parte 3. Entonces vamos a ejecutarlo. Recuerden que el valor asignado fue el valor 80. Entonces al correrlo me dice nuevamente el tamaño de la estructura, el tamaño de la unión y justamente las partes de la variable. Fíjense que en parte sub 0 yo lo que tengo directamente es el valor 80, en parte sub 1 el 0, en parte sub 2 vale 0 y en parte sub 3 vale 0. Es decir, que el primer byte que compone al unsigned int me lo está mostrando justamente con el valor 80, que es el mismo que teníamos en la variable asignada. Fíjense lo que sucede ahora si yo, por ejemplo, le coloco
256. Al colocarle los 256, sabemos que el valor 256 no puede entrar en una variable del tipo unsigned char. ¿Por qué? Porque el máximo va desde 0 a 255. Por lo tanto, lo que va a suceder al momento de ejecutarse es que la parte sub 0 va a valer 0 y la parte 1 va a valer 1. ¿Por qué aparece ese 1? Si pensamos nuestro número expresado en binario, por ejemplo, tendríamos que justamente desde B0 hasta B7, desde bit 0 hasta el bit 7, valdrían todos en 0, y el bit 8 valdría 1. ¿Por qué el bit 8 valdría 1? Porque justamente es el 256. Entonces fíjense cómo en este caso estamos, el segundo byte está compuesto en este caso por el valor 1. Sin embargo, ese 1 no es un 1 ordinal, sino que justamente tiene que ver con el peso en función, digamos, con el peso y la ubicación en donde estábamos trabajando. ¿Qué sucede ahora si le ponemos 258, por ejemplo? Vamos a ejecutarlo. Si le ponemos 258 y la computadora no demora mucho, lo que nos vamos a encontrar es justamente con otras partes vinculadas a la variable valor. Justamente en la parte 1, nosotros tenemos el 1 que correspondía al 256. ¿Cuánto nos falta para llegar a 258? Bueno, obviamente nos faltan 2 unidades. Justamente son las que tenemos en el byte menos significativo, que es 2. Entonces fíjese que es 2 más 256 por 1. Más, obviamente, ¿qué será? Y el peso siguiente por el valor 0, más el peso siguiente por el valor 0. Cada uno de estos octetos o cada uno de estos bytes van multiplicando en función de los pesos que nosotros venimos trabajando. Si por ejemplo ponemos un número más grande, obviamente los invitamos a que vayan probando y van a ir viendo cómo se va descomponiendo. Para cerrar este video les dejamos una pregunta para que lo puedan atender en el foro, y es cómo se están organizando los datos en la memoria. ¿Se están organizando del tipo Little-Endian o Big-Endian? Bueno, se lo dejamos para que nos puedan contar y ver cómo les resultó esta primera práctica.